Listo. Hola, papis, muy buenas noches. Bueno, aquí ahorita es de noche, estamos a lunes 24 de octubre y pues estoy muy contenta porque tenemos esta entrevista. Teníamos que hacerla en la noche porque, bueno, la invitada del día de hoy, pues es una persona súper complicada en tiempos, porque vamos a hablar del tema de educación especial y ustedes saben que con los chiquitos de educación especial hay que estar ahí atentísimos y poco nos podemos desocupar. Así es que yo le quiero dar la bienvenida a la licenciada Marisol, que nos hace el honor de estar en esta escuela de padres de Creolí el día de hoy. Y bueno, pues la licenciada es maestra, perdón, Marisol Vargas Ramírez. Ella es directora general del Centro de Fisioterapia y Educación Especial Montessori, que está en la ciudad de Tehuacán, ¿verdad, maestra? Así es, maestra. Ok. También ella, bueno, es terapista de lenguaje, maestra de educación especial, entre otros servicios que ofrece. Hace trabajo de simulación temprana, regularización, club de tareas y cosas así. Y además es docente de la universidad, el Ateneo Universitario en Humanidades y Ciencias de la Salud, en la licenciatura de Terapia Física y Rehabilitación y en la licenciatura de Psicología y en la Universidad Mesoamericana en la licenciatura de Educación Especial. Entonces, pues como pueden ver, es una persona súper preparada en el tema. Y pues el tema que vamos a trabajar el día de hoy es discapacidad motriz y educación preescolar. Como saben, las discapacidades están eh, divididas pues en algunas situaciones que tienen los niños. Y ahorita justamente lo que nos va a explicar la maestra es en qué consiste la discapacidad motriz, ¿verdad, maestra? Y cuáles son las características que tienen estos niñitos, entre otras cosas que pues le estaremos preguntando. Bienvenida, maestra Marisol. Gracias, maestra Rayo. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches también a todos nuestros padres que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, para mí, pues es un gusto esta invitación, el poder, pues, platicar un poquito acerca de este tema que a mí, la verdad, en específico es muy especial. A través de mis años de experiencia como docente, como maestra de educación especial, creo que el tema de discapacidad motora, ya le comentaba usted, maestra Rayo, ¿verdad? Es un poquito extensa, ¿no? El cual pues se van desbordando diferentes puntos, diferentes temas que yo creo que pues como papás, como familia, como sociedad es muy importante estar enterados, ¿no? Y tener el conocimiento del tema. Claro que sí, maestra. Pues mire, la primera pregunta que creo que es como la clave es justo qué es la discapacidad motriz y cuáles son las causas, los casos, perdón, más comunes que encontramos en las escuelas regulares. Y como papás, ¿cómo puedo identificar en mi hijo si tiene o no una discapacidad motriz? Porque bueno, cuando son muy chiquititos, pues apenas están desarrollando sus habilidades básicas de movimiento y puede ser que digamos que tiene inmadurez, ¿no? Pero ¿cómo puedo saber como papá que ya es una inmadurez o ya es una discapacidad motriz y por lo tanto necesita otro tipo de atención? Ok, maestra, muy bien. En este caso, pues vamos a tener que el término de una discapacidad motora, pues va a hacer referencia a aquella deficiencia, ¿verdad? Deficiencia que va a presentar el niño a nivel corporal, a nivel del sistema musculoesquelético, ¿no? Lo cual, pues obviamente le va a provocar al pequeñito muchas limitaciones, ¿no? Hablamos de limitaciones que le van a poder impedir al niño realizar las actividades de una manera regular, de una manera normal. ¿No? Y eso pues va a causar ciertas limitaciones para que pueda desempeñar un rol en su contexto, en la familia, en la escuela, en la sociedad. Va a ser una limitación que en muchas ocasiones, ¿verdad? Nos hemos enfrentado, o bueno, desde mi punto de vista y de mi experiencia, yo he tenido pequeñitos en el aula regular donde precisamente, ¿verdad? Han atravesado o están precisamente en una situación de discapacidad motora. Y de los casos más comunes que yo me he topado, que he encontrado, es precisamente aquellos pequeñitos con parálisis cerebral infantil.
Ajá, que son pequeñitos que tienen un cerebro inmaduro y que la mayoría pues de estos pequeños, de cierta manera, ¿verdad? Como yo les comentaba, los hemos topado en un aula y no se les ha dado incluso a veces la atención necesaria. Creo que ahorita ya pues en este siglo, ¿verdad? En el siglo XXI, nosotros pues ya precisamente tenemos mucha información. Conocemos yo creo que ya un poquito más de las discapacidades o cada día se habla más de la discapacidad, pero todavía hay casos donde todavía se puede llegar a ver en específico que hay pequeñitos que todavía son segregados, que son aislados, que no se conoce o no se sabe cuál es la atención oportuna que se le debe dar a estos pequeños. Entonces, entre los casos más comunes, precisamente tenemos a niños con parálisis cerebral infantil en las aulas o también tenemos a aquellos pequeñitos que de algún momento también la discapacidad, recordemos que también puede ser adquirida, ¿no? Una es de nacimiento y la otra también es adquirida. También he encontrado varios pequeñitos en el aula donde la discapacidad la han adquirido, es decir, nacieron perfectamente, nacieron como un niño regular y ¿qué pasó? Hubo algún traumatismo craneoencefálico, hubo alguna enfermedad y lo cual lo conllevó a tener una discapacidad, ¿no? Y nos enfrentamos a una situación o a una limitación completa del movimiento, tanto de brazos, piernas, de columna vertebral, fuerza muscular y sobre todo algo importante, pues también la atrofia, ¿no? Que estos pequeñitos, si no los movemos, si no son atendidos físicamente, pues son niños que se van deteriorando, niños que van perdiendo la movilidad. Por eso es tan importante una intervención de manera oportuna, de manera previa, de manera adecuada. Y no solamente hablamos de la parte física, ¿no? Ya más adelante pues vamos a tocar un poquito el tema de que también se trata de una inclusión, ¿no? Que ese es el tema también importante, de una atención dentro del ámbito educativo, dentro del ámbito escolar. Y bueno, usted también me preguntaba, cómo los papis pueden diagnosticar, ¿no? A estos pequeñitos con alguna discapacidad motora. Como ya les comentaba, tenemos aquellas discapacidades que ya son de nacimiento y las que son adquiridas. En el caso cuando hablamos de una discapacidad de nacimiento, es muy importante que como papás, como padres de familia, estemos siempre al pendiente los primeros meses de vida de nuestros hijos, ir verificando su desarrollo, cómo van siendo estos ítems, ¿no? Es decir, si voy identificando a lo mejor algún signo de alarma, ¿no? Como por ejemplo, el ítem de desarrollo nos dice a nivel motor que el niño al año, año y medio, 2 años ya da sus pasos, ¿no? Empieza esta parte de la marcha, empieza a caminar. Entonces, ahí nosotros tenemos que estar pues pendientes, ¿no? Que mi pequeño vaya conforme al desarrollo, que por ejemplo, yo he escuchado muchas mamis, ¿no? Que incluso dicen, es que mi pequeño gateó o empezó a caminar a los 2 años, al año y medio, y mi otro hijo, ya tiene 3 años, 4 años, no quiere caminar, ¿no? ¿Qué está pasando? Ok, entonces ahí hay que estar muy al pendiente como papás, hay que tener en cuenta signos de alarma y no solamente a nivel físico, sino también nos podemos ir percatando en los demás sentidos, como por ejemplo la parte visual, ¿no? También son signos de alarma que nos pueden ir determinando, dando este foco de alarma como papás, que mi hijo algo está sucediendo, ¿no? A nivel corporal, a nivel visual, es decir, le paso a lo mejor un estímulo, ¿no? Una sonajita, le paso un juguete que sea muy llamativo y mi pequeño no lo sigue, no sigue el movimiento del juguete. Por ejemplo, no sé, lo llamo por su nombre, le pongo un sonido, un silbato, y no se orienta al sonido. ¿Qué está pasando, no? Algo ahí ya, hay algo extraño que nos va a ir diciendo, pequeños signos de alarma que podemos estar muy alerta nosotros como papás y empezar a sospechar, ¿verdad? De que podemos enfrentarnos a lo mejor a alguna discapacidad motriz. Pero bueno, ahí también creo que sería importante, maestra, y padres, también tener en cuenta que muchas veces es también la falta de estimulación, ¿no? Pero bueno, eso ya creo que también es un tema muy independiente que a lo mejor en algún momento también se pueda trabajar, que también eso es importante, ¿no? Que en casita como esté ese pequeñito, si está siendo un pequeñito que se desenvuelve en su ambiente, que si es un pequeñito que por ahí mamá lo mueve, le canta, lo ayuda a rodar, lo cambia de posición, o que si es un pequeñito que a lo mejor siempre está acostadito en la cama, un pequeñito que a
lo mejor está siempre ahí, aunque sea un bebecito, y ahí lo tenemos siempre, ¿no? Amarradito, no lo estimulamos, lo dejamos, y también ahí puede ser algo confuso, ¿no? Puede ser algo confuso porque también, ¿no? Ay, es que mi bebé no quiere gatear. Yo me he enfrentado a muchos casos donde las mamás preocupadas me dicen, ¿no? Es que se dice que a los 6, 8 meses el bebé ya gatea. Y yo muchas veces les digo a las mamás, no se asusten, no se espanten. Obviamente todo pequeñito va conforme al ítem de desarrollo, ¿no? Tanto en la parte motora, lenguaje y demás, pero yo les decía, no se asusten, ¿no? A veces solamente es cuestión de darles unos ligeros empujoncitos, ¿no? Estimular al pequeño y cuando usted menos lo sienta, yo le decía a la mamá, va a empezar a gatear, ¿no? Pero ya cuando nos enfrentamos a una discapacidad, ahí sí tenemos varios foquitos, ¿sale? Varios foquitos. Desde que el pequeñito no se mueve, no hay movilidad, por ejemplo, desde que el pequeñito tiene un tono muscular flácido, o sea, que es un pequeñito, a lo mejor un bebecito, un niño muy delgadito, y vemos como que es una pésima comparación, pero pareciera un pequeñito como, como un espaguetito, ¿no? Muy suavecito, muy flexible y que no mueve las piernas, no mueve los brazos, no se gira, no hay control cefálico, le cuesta sentarse, ni siquiera lo puedo tener en posición bípeda. Entonces sí hay muchas situaciones, muchos signos de alarma que nos pueden estar determinando que pueda haber una discapacidad, ¿no? Entonces ya en ese momento es cuando tenemos como papás que acudir al especialista, ¿verdad? Competente para que nos pueda realizar una evaluación. ¿Qué está sucediendo con el pequeño? ¿Qué está pasando? Para poder pues darle una intervención temprana. Yo creo que también ahí es muy importante, maestra, darle el conocimiento a nuestros papis que tras el nacimiento es fundamental que durante el primer año asistan al médico regularmente cada Así mes, es. porque la visita médica de rutina es lo que va a hacer que el doctor evalúe cómo se va desarrollando, cómo se va desenvolviendo y pues le va señalando a la mamá que van apareciendo estos ítems de, de signos que nos pueden ir llevando a una falta de estimulación o a una discapacidad, ¿no? Ahí el médico pediatra es clave porque pues es el que nos puede canalizar en un momento dado al fisioterapia o a la Así es. estimulación temprana. Muy bien, Sí. maestra. Bueno, ahora, maestra, si tengo un hijo con una discapacidad motriz, ya me dijeron que pues sí tiene una situación de riesgo, si está en una situación de alarma y bueno, ya se está determinando que va hacia una discapacidad motriz. ¿Usted me recomendaría entonces llevarlo al preescolar o mejor lo atiendo en casa? Ok, bueno, eso es algo, una pregunta, ¿verdad? Creo que de las que más surgen entre los papás, ¿no? Muchas veces dicen, ¿qué hago con él? ¿Lo llevo a la escuela, no lo llevo o mejor lo dejo en casa, ¿no? Creo que anteriormente o recapitulando un poquito hacia los términos de discapacidad, o hemos conocido también a gente cercana, amigos, vecinos, ¿no? Que han tenido o que tuvieron un pequeño con discapacidad y qué es lo que se hacía anteriormente, segregarlo, ¿no? Tenerlo en casa, se escondía, lo excluían. Con el hecho de que decíamos, ah, es que tiene una discapacidad, no, pues, ¿qué va a hacer a la escuela, no? ¿Qué va a aprender? ¿Para qué lo llevo, no? Y ese era, ahora sí que el tabú, ¿verdad? Que se tenía con anterioridad. Ahorita, ¿verdad? En la actualidad ya se habla más, pues, precisamente de estos pequeños, se habla más de las discapacidades. Es obviamente, ¿verdad? Papás, que estos niños con discapacidad motora puedan estar dentro de un aula regular, puedan estar dentro de la escuela, ¿no? Obviamente aquí va a depender también si se trata a lo mejor de alguna discapacidad múltiple, ¿no? Porque se puede dar el caso de que sea a lo mejor un niño con discapacidad motora, pero que también sea un niño con alguna discapacidad visual, ¿no? Que tenga dos discapacidades. Ahí pues obviamente estamos hablando que este pequeño tiene que ser atendido obviamente por un centro de múltiple, ¿no? Como un CAM, un centro de atención múltiple. Ya cuando hablamos de un niño con una discapacidad motora, por supuesto que puede estar dentro del preescolar, por supuesto que puede estar dentro de un aula regular. Aquí lo que se le tiene que dar, pues precisamente es el papel que va a jugar tanto los padres de familia como a la escuela, ¿no? Porque la escuela también va a ser el primer parámetro fundamental, el que tiene que establecer ese compromiso, ¿no? Solamente con ese pequeño, porque muchas veces hablamos de inclusión cuando solamente es integración, ¿no? Integrarlo, bueno, es que, pues sí,
ya lo admití, ya lo tengo en la escuela, voy y lo siento en su silla de ruedas y está en el salón de clases, ¿no? Pero los niños tienen actividad de educación física, los niños tienen baile, por ejemplo, los niños salen al receso y el niño en silla de ruedas no, él solamente se queda ahí sentadito en su silla y él solamente observa a los compañeros jugar, ¿no? Entonces ahí no se habla de una verdadera inclusión, ¿no? Sino estamos integrándolo, o sea, ahí está. Pero incluirlo, pues esto quiere decir que él también tiene el derecho de pasar por el mismo tipo de experiencias que el resto de los compañeros, ¿no? Entonces, aquí está el compromiso, ¿no? Por parte de docentes, directivos, maestras, e incluso pues también los padres de familia, ¿no? Que son los que formamos la comunidad educativa y que tenemos ese compromiso de poder trabajar bajo ese término, ¿no? De inclusión, que yo siempre lo he dicho, tal vez nos falte todavía mucho por ese término, ¿no? Porque es un término muy grande, pero yo creo que poco a poco es ir sumando un granito de arena referente al tema, ¿no? El poder ayudar a los papás, orientarlos. Yo ya le decía a usted, maestra Rayo, ¿no? Este tipo de trabajo que se hace, este tipo de proyectos dirigidos hacia los padres de familia, considero yo que es una fuente muy buena de, pues precisamente de conocimiento, de información y de información que pues también se va específicamente también a lo que es el aula, ¿no? A lo que es el preescolar. Y por lo tanto, pues eso es lo que se pretende, ¿no? Que a través de esta aceptación con los niños se trabaje la inclusión, pero obviamente es recomendado. ¿Por qué motivos también? Porque el niño obviamente va a poder desarrollarse, va a poder precisamente convivir con niños de su edad, porque va a socializar, porque también tiene derecho a aprender, porque también tiene derecho a ser partícipe en todas las actividades escolares, ¿no? Entonces hay que, yo creo que ir evitando, ¿no? Ese tipo de etiquetas, ese tipo de mitos, de tabús, de que, bueno, es un niño especial, mejor lo dejo ahí, ¿no? Mejor me lo llevo, no, mejor lo escondo. No, todo lo contrario. Debemos de salir precisamente con estos pequeños, empezar a que todos los niños con esta discapacidad motora tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos y que pues cada día veamos más niños con discapacidad motora dentro del aula, que es un trabajo arduo, pero yo creo que no imposible. Además que es muy importante recordar justamente que en el desarrollo infantil, en la primera etapa de vida, que es la educación inicial, los niños aprenden por interacción con el medio. Así Entonces, es. obviamente, tanto los chiquitos con una discapacidad motriz como, ay, perdón, como los chiquitos, bueno, los niños que tienen una discapacidad motriz aprenden del movimiento que hacen sus compañeros, que son niños regulares, pero también los niños regulares aprenden nuevos movimientos y aprenden nuevas cosas de la interacción con el niño que tiene una discapacidad. Por ejemplo, llegan niños que han estado en terapia, que han estado en actividades y de repente pueden mover las manos o pueden mover los brazos de una manera que otros no, porque pues son sus piernas y sus brazos, ¿no? Y entonces los chiquitos regulares lo ven y tratan de hacer los mismos movimientos. Entonces también les ayuda y les estimula a los regulares. No solamente se piensa que van a aprender de los regulares, ¿no? Como que queriendo Así es. normalizar una situación, sino Así aprendiendo es. de todos para todos. Así es. Ok, ahora pues viene la otra parte, porque aquí estamos las maestras también, que decimos, bueno, ¿qué debemos de tomar en cuenta las escuelas para dar atención a un niño pues con discapacidad motriz, ¿no? Que es un reto bien fuerte, como bien lo dijo. Así es, pues bueno, esa también es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Qué se debe tener en cuenta? Primero que nada, y otro de los puntos que ya también he platicado con usted, maestra, pues es en específico la sensibilización. Yo creo que ese es el primer punto con el que tendríamos que trabajar. De aquí, pues como yo le comentaba, la sensibilización creo que es un tema extenso, ¿no? Del cual también pudiéramos ahorita desbordarlo, pero vamos a ser breves. ¿A qué me refiero con sensibilización? Pues la sensibilización tanto a padres de familia,
alumnos, ¿no? Y toda la comunidad educativa, directivos, maestras, maestros, administrativos, porque pues todos, como ya lo decíamos, todos somos la comunidad, ¿no? Pero hablar de sensibilización, pues me refiero pues precisamente a esta parte de trabajo con padres y con alumnos desde qué es la empatía, ¿no? La parte de la empatía con niños con alguna discapacidad, el conocer o que los niños conozcan qué es un niño con discapacidad y de igual manera los padres también, ¿no? Les voy a exponer un ejemplo, ¿no? Cuando yo fui docente de grupo en un preescolar, pues específicamente yo tenía un niño con una discapacidad motora. Entonces, desde un inicio, pues yo le expliqué al grupo, ¿no? Desde el primer día de clases yo le explicaba al grupo qué es una discapacidad, ¿no? Que tenemos diferentes tipos de discapacidades y demás. Entonces, pues los niños obviamente observaban a su compañero, ¿no? Y decían, pero ¿por qué él no se mueve? Pero ¿por qué él es más pequeñito? Pero ¿por qué él está en la silla de ruedas? ¿No? Entonces los niños pues obviamente están en la etapa en el preescolar de los porqués, ¿no? Entonces esta situación la llevan a casa, ¿no? Y de momento pues empiezo a ver como que al niño pues como que empezaron a aislarse de él, como que no lo excluían, no preferían sentarse con él, entonces empezó a platicar con el grupo y con los niños, ¿no? Entonces los niños me dicen, es que maestra, yo le dije a mi mamá que yo tenía un compañerito que estaba en silla de ruedas y mi mamá me dijo que pues es un niño enfermo y que es un niño que lo tengo que tratar con mucho cariño y que mejor ni lo toque porque lo puedo lastimar, ¿no? Entonces, pues es ahí donde empieza esta parte de paradigma, ¿no? Entre los papás y los niños. No es que no te la acerques, no es que es contagioso, ¿no? Hasta he llegado a escuchar esa parte, es que es contagioso, no que no lo toques, ¿no? Entonces, a veces yo incluso decía, a veces creo que es más el miedo que tienen a veces los papás que los propios niños, ¿no? Porque los propios niños por naturaleza, pues son muy nobles, ¿no? Y ellos se acercaban a su compañero y ellos sin temor, ¿no? Hasta incluso lo jalaban y lo llevaban al sanitario y ellos se mostraban en poderlo ayudar, ¿no? Y creo que aquí hasta los propios niños fueron los que enseñaron a sus papás a conocer la discapacidad realmente como es, ¿no? Entonces yo creo que la sensibilización va, pues aparte de la empatía y que los papás pues se informen, ¿no? Que se informen que deben de tener esta comunicación con sus pequeños, explicarles que pues hay niños que no son iguales a ellos, ¿no? Que son niños que tienen pues alguna condición, pero eso no los hace que se limiten. Entonces yo creo que es algo importante que se debe de trabajar con ellos y por ello, pues también a usted le comentaba, ¿no, maestra? Que es importante que esto en todas las escuelas se pueda llevar a cabo, ¿no? Talleres, conferencias, donde se pueda exponer este tipo de situaciones, de temas con los padres de familia, en este caso con los alumnos también, trabajar la parte de la empatía, trabajar la parte de la ayuda, ¿no? Que creo que es algo que es fundamental para poder afrontar a un niño con alguna discapacidad, la sensibilización, la capacitación docente también, yo creo que eso también es muy importante, que como docentes pues tenemos que enfrentarnos pues también a poder, ¿verdad?, trabajar con un niño con discapacidad motora, el tener los conocimientos de cómo voy a poder yo trabajarlo, cómo voy a poder adecuar, por ejemplo, su sillita, qué tipos de materiales debo usar, y con ello va precisamente también que la escuela debe de contar con infraestructura y equipamiento, ¿no? Hablamos de infraestructura que cuente con rampas, que cuente con pisos antiderrapantes, que cuente con, pues obviamente, espacios amplios para que el niño, si se encuentra en una silla de ruedas, pues pueda deambular perfectamente por la escuela. Hablamos de una adecuada luz, hablamos de una silla también adecuada para que podamos cuidar la postura de nuestro pequeño y también hablamos en cuanto a adecuaciones curriculares, ¿no? Adecuar materiales si es necesario, adecuar, por ejemplo, el lápiz, hay que adecuar a lo mejor los temas, los contenidos que voy a ver con los niños, ¿no? Que eso es algo también, de algún momento he encontrado maestras, ¿no? Que ¿cómo le puedo decir? Pues le supone un reto, claro que es un reto, ¿no? Le supone un reto por decir, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué le hago, no? Si lo pongo a hacer una actividad diferente, pues no hablamos de inclusión, no, claro, todo lo contrario. Si yo estoy viendo el ejemplo, estoy viendo el tema de sumas, por ejemplo, ¿no?
pues con él también puedo ver sumas, ¿no? A lo mejor y bajarle un poquito el nivel de ¿cómo se llama?, de complejidad, a lo mejor, pero no voy a dejarlo desapercibido al pequeño en silla de ruedas que pueda ver el mismo tema. A lo mejor ahí voy a tener que adecuar material tangible, ¿no? Material que el niño pueda palpar. Entonces también hablamos de estas adecuaciones al currículum, al contenido, hablamos de adecuaciones, pues de materiales, que si el uso de un lápiz adecuado para él, una libreta más amplia. Entonces, también hablamos de este tipo de adecuaciones y de ahí en general, pues también la parte de la capacitación, como ya lo comentábamos, y que yo creo que también esta capacitación no solamente para docentes, ¿no?, sino para todo el personal que conforma la comunidad, desde el director, administrativos, las personas de mantenimiento, y que todos tengamos pues esta capacitación para poder afrontar esta necesidad asociada a un niño con discapacidad motora. Claro. Y como dice, que los padres, tanto los papás de estos niños con una situación distinta tengan seguridad en la escuela donde están ingresando a sus hijos y que los van a cuidar y atender, como los papás de los niños que no están pasando por esas situaciones, pues que también sepan que tienen que verse incluidos dentro de las actividades y incluir y acobijar también en la inclusión a los otros papás, ¿no? Porque están exactamente, es un reto que todos debemos afrontar y que es maravilloso poder convivir con un niño con una situación distinta, porque nos estira, ¿no? A todos en una comunidad, pues realmente nos estira. Maestra, en educación física, bueno, obviamente esta parte de la discapacidad motriz tiene mucho que ver con la clase de educación física porque hablábamos con el maestro Dávila acerca de que la clase de educación física es más que el ejercicio, simplemente es poner en juego las habilidades motrices de los niños. Y pues si un niño no puede caminar, no puede mover las manos o no se puede mover en su columna, pues no se puede incorporar, ¿qué hacemos, no? En educación física, los maestros, ¿cómo nos podrían apoyar a las docentes de las clases para darle atención a estos niños? ¿Usted qué le sugeriría o qué nos sugeriría como equipo docente? Así es, maestra. Aquí lo más importante que puede hacer un educador físico es a través de la movilidad, simplemente de esa palabra, ¿no? La movilidad, que el niño con discapacidad motriz pueda desplazarse, pueda moverse, es algo muy importante. Como ya lo comentaba yo hace un momento, la discapacidad motora pues llega a causar limitaciones, ¿no? De brazos, piernas, columna vertebral. Entonces, son pequeñitos que constantemente requieren movimiento, ¿no? Requieren movimiento, ¿por qué? Porque ellos empiezan a atrofiarse, ¿no? Empiezan a perder esta movilidad. Entonces, a pesar de que ellos a lo mejor incluso vayan a lo mejor a una terapia de rehabilitación, ¿no? 2 veces a la semana, por ejemplo, también nosotros en la escuela podemos ser proveedores de este movimiento, ¿no? De esta movilidad. El educador físico e incluso el poderlo no sé, sacarlo de su silla de ruedas, pasarlo a una colchoneta, que pueda girarlo, el que pueda elevarle sus brazos, las piernas, el poder sentarlo, es algo que va a ser para el niño muy importante, ajá, porque va a poder ayudar a mejorar la parte musculoesquelética, va a evitar que también el niño se pueda atrofiar, ¿no? Y a veces a lo mejor lo podemos ver muy complicado, ¿no? Lo podemos ver muy difícil como maestras de repente, o tener ese temor, porque sí he encontrado muchos casos, ¿no? Donde la Miss dice, es que me da miedo levantarle su brazo, la pierna, por el temor a lastimarlo, ¿no? Pero yo igual, yo les decía a las Misses, no pasa nada, o sea, ustedes igual, de igual manera tranquila, también usted dele la confianza al niño, usted trátelo, pues obviamente a lo mejor no vamos a tener un bracito muy flexible, a lo mejor vamos a tener bracitos atrofiados, bracitos con espasticidad, que todo el tiempo están rígidos, ¿no? Pero podemos obviamente también realizar esas manipulaciones, siempre pueden ser de forma asistida. ¿A qué me refiero asistida? Nosotros poder ayudar a ese movimiento.
levantar sus bracitos, levantar las manos, ajá, y no solamente el educador físico, ¿no? Que pues está encaminado a esta parte de la movilidad, sino también como maestras también incluso, ¿no? Poder, hasta decían por ahí, ¿no? Me decía una maestra, hasta para tomar un lápiz tú lo puedes agarrar, ¿no? Le puedes como docente tomar de la manita y puedes ayudarle a hacer trazos de forma asistida. A lo mejor el niño no lo va a realizar, pero tú ya estás haciendo, ¿verdad? Estás trabajando esta parte de estimulación, estás trabajando esta parte de sensibilidad, que está tocando el lápiz, que lo estás manipulando, que estás asistiendo al movimiento. Desde ella estamos trabajando el movimiento, estamos trabajando movilidad y también como educador físico pues cuentan con materiales, ¿no? Que los aros, que conos, colchonetas, ¿no? Todo este tipo de materiales que se utilizan en terapia y que también son herramientas que nos ayudan al movimiento, nos ayudan a mejorar la habilidad muscular, esta parte de atrofia, que es lo que más se recomienda, ¿verdad? Sobre todo también a padres de familia, que en casita también se le haga cualquier tipo de ejercicio, ¿no? No siempre tenerlos sentaditos en la silla de ruedas, ¿no? Porque hay pequeñitos que así pasan, ¿no? Que están siempre sentaditos en las sillas de ruedas y no solamente se empiezan a atrofiar, ¿no? También se empiezan a llagar, empiezan a haber úlceras por presión, por estar siempre sentaditos. Entonces, hasta ese tipo de recomendaciones se les hace incluso a los padres de familia, ¿no? Que los movilicen, que los cambien de posición, que los pongan en una colchoneta, que los giren, que los rueden. Y lo mismo también iría en este caso para el educador físico, ¿no? Que también lo puedan ayudar a rodar, que si el maestro de educación física va a poner un circuito y va a poner a los niños a correr, bueno, que poner una colchoneta y poderlo girar, ¿no? Ayudarle a levantar un bracito, otro bracito, y lo podemos hacer con mucha cautela. Obviamente no van a ser los movimientos tan rápidos ni tan bruscos, sino de manera asistida y lenta, y vamos a poder ayudar a esta parte de movimiento. Y de igual manera, hasta también, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Que también puede ser asistida por un compañerito, ¿no? Que vamos a hacer carreritas y que nuestra educación física agarre a Juanito, a Pablito, para que ayuden al pequeño en silla de ruedas a poder correr, ¿no? A poder llevarlo en su silla de ruedas. Obviamente todo esto con observación y precaución, ¿no? Siempre el docente asistiendo a estas actividades, pero pues también los niños se hacen partícipes y también empieza esta parte con ellos del trabajo de la empatía, ¿no? Del trabajo colaborativo, que también tiene una finalidad, ¿no? Entonces yo creo que como educador físico hay mucho trabajo también por realizar, ¿no? Hasta incluso desde que se pueden hacer adecuaciones, ¿no? Con arneses para que el niño pueda estar de pie, que el maestro se lo sujeta con arneses y lo tiene sujetado a su propio cuerpo el maestro y el maestro camina, ¿no? Y el maestro va con el niño caminando y el niño se va, igual va paradito, va de pie, ¿no? Entonces hay que quitarnos a lo mejor también un poquito como docentes regulares de ese tabú de que si lo toco, si lo agarro mal, a lo mejor lo Miedo y el lastimo, prejuicio, ¿no? ¿no? Así es, hay que quitarnos ese miedo de que lo vaya a lastimar o le vaya a pasar algo, porque muchas veces pues es básicamente creo más el miedo que tenemos nosotros como adultos, ¿no? Que a veces lo que realmente sucede. Es. Y bueno, ya nos quedan 6 minutitos nada más de tiempo. ¿Qué le podemos recomendar? Porque ahí también va la otra cosa, ¿no? A veces los maestros actuamos con miedo de lo que ven otros papás, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué le podemos recomendar a esos papis de los niños que no tienen una situación de discapacidad motriz para que nos ayuden a la inclusión de sus niños con los niños especiales, pero también de ellos con los papis de los niños que están pasando por esa situación, incluso de los papis que tienen alguna discapacidad, porque ya nos ha tocado ver papás que tienen algún tipo de discapacidad motriz también, y bueno, cómo los incluimos dentro de las actividades. Ok, yo creo que maestra, empezaríamos primeramente por, como padres de familia, ¿verdad? Esta parte de la comunicación, ¿no? Que ya lo decíamos. Yo creo que el hablar del tema con nuestros hijos, el poder explicarles desde casita, ¿no? En qué consiste un niño con discapacidad, que tal vez tienen algún compañerito, algún conocido, que yo creo que todos a lo mejor en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? Hemos conocido o tenemos algún familiar o alguien cercano con alguna
una discapacidad y que incluso decíamos, ¿no? Hasta también puede ser adquirida, ¿no? Entonces, es una situación que debemos de platicarlo mucho con los pequeños, con los niños como adultos. Ya tenemos, yo creo que mucha información, ¿no? En la actualidad ya contamos con más información, todavía podemos hablar un tiempo atrás en que pues no se conocía absolutamente nada del tema, ¿no? Y que simplemente eran pequeñitos, los cuales se tenían muchos mitos, muchos tabús y por lo tanto se encerraban. En la actualidad pues ya, yo creo que ya tenemos demasiadas fuentes de información y si no lo conocemos, pues podemos también incluso acercarnos a la gente competente, ¿no? Podemos, yo creo que también platicar, informarnos, como ya lo decíamos, a través a lo mejor de escuela para padres, talleres, conferencias. Yo creo que la información y la comunicación desde casa con nuestros hijos es muy importante. Otras cosas, pues yo creo que también sería poder fomentar el valor también de la empatía, ¿no? El ponerse en los zapatos del compañero, el proveer este valor que yo creo que pues es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Para poder trabajar la inclusión. Entonces, como ya lo comentábamos, desde el ámbito de la sensibilización con niños, con los pequeños, con los maestros, etcétera. Otra de las recomendaciones también que yo haría es evitar el uso de las etiquetas, ¿no? Evitar el uso de etiquetas que en vez de, a lo mejor se escuchará bonito a mi parecer, pero al final y al cabo es una etiqueta y se considera discriminación, ¿no? Evitar el uso de etiquetas como es que es un niño enfermito, es un niño, es un angelito, es un retrasadito mental, es un mongolito, ¿no? Yo creo que eso es también algo muy importante. El tratar de evitar de colocar etiquetas y empezar a hablar tal cual la terminología, pues, ¿no? Si es discapacidad motora, visual, auditiva, etcétera. Entonces, desde ahí yo creo que es importante con nuestros hijos platicar y fomentar este uso de palabras, pues obviamente de términos, ¿verdad? Que los niños conozcan, que sepan que hay diferentes discapacidades y evitar que los puedan llamar de diferente manera, ¿no? Para que eviten o caigan también en esta situación de discriminación. Ajá. Otra de las causas, otra de las recomendaciones también sería hacer fuera todo lo que son mitos, tabús, ¿no? Que lo que le decía yo hace un momento, ¿no? Hasta he llegado a escuchar a papás que dicen, no, es que es una condición y bueno, se pega, ¿no? Es una enfermedad y se pega, ¿no? Entonces, nos tenemos como que todavía esos tabús muy presentes, que todavía se pega, que es una situación mala, ajá, exactamente, o que puede representar un peligro para mi hijo, porque sí me han tocado casos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que nos faltaría antes de realizar ese tipo de tabús, de mitos, pues es, y vamos a lo mismo, ¿no? Es informarnos. Informarnos, conocer del tema e incluso, ¿verdad? Poder nosotros como adultos, como padres de familia, pues inculcar esta información a nuestros niños. Y créeme, Miss, que cuando los padres hablan con los pequeñitos sobre estos temas, conocen a las personas con discapacidad, créame que es algo que para los niños se vuelve pues como insignificante, ¿no? Como cualquier cosa. Es decir, los niños no ven a los niños como si fuera una discapacidad, no lo ven así, ¿no? Se les hace tan normal que conviven perfectamente con ellos, ¿no? Están Entonces igual o yo creo que eso diferente es como algo. cualquier otro niño. Ajá, exactamente. Entonces yo creo que es algo muy bonito porque le decía, los niños son tan inocentes que ellos ni siquiera pasan desapercibido por todo eso, ¿no? Entonces yo creo que a veces es más el miedo de los padres de familia De los que tienen y se lo transmiten a los hijos que a los propios niños. Entonces yo creo que la comunicación, el informarse, ¿verdad? El evitar etiquetas, el hacer a un lado tabús, mitos, yo creo que esas son de las recomendaciones que yo, desde mi punto de vista, podría recomendarle a los padres de familia. Y yo creo que como educadora especial, y de igual manera ustedes como docentes, yo creo que el siempre informar a los papás o hacerles esa invitación, ¿no? De conocer un poquito del tema, es como si fuéramos poniendo un granito de arena hacia la inclusión, que yo creo que pues es un trabajo todavía muy largo, pero yo, por ejemplo, como servidora del área de la salud y de educación especial, siempre he defendido mucho este término, ¿no? Siempre es un tema que de igual manera me ha apasionado y es específicamente la inclusión, ¿no? Y yo siempre voy por aquí y por allá, ¿no? Con el vecinito, no, es que señora, no es discapacidad, no es cieguito, no es ceguera, ¿no? Entonces ahí